2010, un país miembro de la Unión Europea, cuna de la democracia occidental, estuvo literalmente a semanas de quedarse sin dinero para pagar salarios públicos y pensiones. No hablamos de una economía marginal. Hablamos de Grecia. Un Estado soberano dentro del euro, con acceso a los mercados internacionales, que acumuló tanta deuda que el mundo comenzó a preguntarse algo impensable: ¿puede quebrar un país desarrollado? Y más inquietante aún, ¿puede arrastrar consigo a toda una región? Quédate conmigo porque lo que ocurrió en Grecia no es solo historia. Es un manual vivo sobre deuda, productividad, manipulación estadística, dependencia energética, estructura económica frágil y decisiones políticas que cambian generaciones. En 2009, Grecia reconoció que su déficit fiscal no era del 6% del PIB como había reportado, sino del 15,4%. Esa diferencia no es un error contable menor. Es una bomba de confianza. La deuda pública ya superaba el 127% del PIB en 2009 y en 2011 alcanzaría el 172%. Para ponerlo en perspectiva, una economía sana en la zona euro suele moverse cerca del 60% del PIB como referencia de sostenibilidad. Pero el problema no era solo cuánto debía Grecia. Era cómo había llegado hasta allí. Durante los años 2001 a 2008, tras adoptar el euro, Grecia disfrutó de tipos de interés artificialmente bajos. Los mercados asumían que pertenecer a la moneda común implicaba respaldo implícito de economías como Alemania. El resultado fue una expansión masiva del gasto público, crecimiento del empleo estatal, aumento de salarios y pensiones sin que la productividad creciera al mismo ritmo. Aquí está el primer punto clave que muchos olvidan: la deuda no destruye un país y la economía genera suficiente productividad para sostenerla. Grecia no lo hacía. Antes de la crisis, el sector público representaba alrededor del 50% del PIB. La evasión fiscal era estructural, estimaciones del propio gobierno señalaban pérdidas anuales superiores a 20.000 millones de euros en recaudación. El sistema de pensiones era uno de los más generosos de Europa en relación con su capacidad económica, con jubilaciones anticipadas en múltiples sectores. Mientras tanto, su estructura productiva estaba altamente concentrada en servicios, turismo y transporte marítimo. El turismo representaba aproximadamente el 15% del PIB antes de la crisis. La industria manufacturera tenía un peso reducido comparado con economías del norte de Europa. No había un tejido tecnológico robusto ni un sector exportador diversificado capaz de generar divisas suficientes para equilibrar la balanza. Y aquí viene algo crucial: al formar parte del euro, Grecia no tenía control sobre su política monetaria. No podía devaluar su moneda para recuperar competitividad. No podía imprimir dinero para aliviar deuda. Dependía completamente de la confianza externa. Cuando en 2010 los mercados comenzaron a exigir rendimientos superiores al 30% en los bonos griegos a 10 años, el mensaje era claro: nadie confiaba en que Grecia pudiera pagar. El país quedó técnicamente excluido de los mercados. En ese momento, la pregunta no era si habría rescate. Era si el euro sobreviviría. La llamada Troika, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, aprobó un primer rescate de 110.000 millones de euros en 2010. Luego vendría otro en 2012 por 130.000 millones adicionales. En total, los programas de asistencia superaron los 260.000 millones de euros, el mayor rescate soberano de la historia moderna. Pero el dinero no era gratis. Venía acompañado de austeridad extrema. Reducción del gasto público, recortes salariales de hasta 20% en el sector estatal, reducción de pensiones, aumento del IVA hasta el 23%, privatizaciones masivas. El PIB griego se contrajo aproximadamente un 25% entre 2008 y 2013. Es una cifra comparable a una depresión económica, no a una simple recesión. El desempleo alcanzó el 27,5% en 2013. Entre jóvenes superó el 60%. Más de 400.000 profesionales emigraron en la década siguiente. Capital humano perdido. Productividad erosionada. Confianza destruida. Y aquí es donde debes prestar máxima atención, porque esto cambia todo. El problema no era solo financiero. Era estructural. Grecia tenía una productividad laboral significativamente inferior al promedio de la eurozona. Según datos de Eurostat, antes de la crisis su productividad por hora trabajada estaba aproximadamente un 30% por debajo de Alemania. Sin crecimiento en productividad, cualquier expansión de gasto se financiaba con deuda. Además, la dependencia energética era elevada. Grecia importaba más del 65% de su energía primaria. Eso significa vulnerabilidad externa, especialmente cuando el financiamiento se vuelve caro. Sin industria competitiva, sin innovación tecnológica fuerte, sin soberanía monetaria y con deuda creciente, la economía estaba expuesta desde todos los ángulos. En 2012 ocurrió algo histórico: la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia. Los acreedores privados aceptaron una quita cercana al 53% del valor nominal de los bonos, lo que implicó pérdidas superiores a 100.000 millones de euros. Fue un default controlado.
Pero incluso después de la reestructuración, la deuda pública alcanzó el 206% del PIB en 2020, en parte por la contracción del PIB durante la pandemia. Ahora bien, avancemos al presente, porque entender dónde está Grecia hoy es esencial. En 2023 y 2024, Grecia logró algo que pocos esperaban, recuperar el grado de inversión por parte de agencias como SIP y Fitch. En 2024, la deuda pública ronda el 161% del PIB, todavía elevada, pero en clara tendencia descendente desde el pico post-pandemia. El crecimiento económico en 2023 fue cercano al 2,0%, superior al promedio de la eurozona. El desempleo se ha reducido a alrededor del 10%, lejos del 27% de la crisis. Las exportaciones representan ahora más del 40% del PIB, mostrando una economía más abierta y competitiva. ¿Qué cambió? Primero, reformas estructurales profundas en el mercado laboral y fiscal. Segundo, digitalización del sistema tributario para reducir evasión. Tercero, una apuesta creciente por energías renovables. Grecia ha invertido fuertemente en solar y eólica, reduciendo dependencia de combustibles importados. En 2023, más del 50% de su generación eléctrica provino de fuentes renovables en determinados meses. Además, el turismo se sofisticó. No solo más visitantes, sino mayor gasto promedio. En 2023, Grecia recibió más de 30 millones de turistas, generando ingresos superiores a 20.000 millones de euros. Pero atención, porque no todo es estabilidad. La deuda sigue siendo una de las más altas del mundo desarrollado. El envejecimiento poblacional presiona el sistema de pensiones. La economía aún depende fuertemente del turismo, vulnerable a shocks externos. Y al no tener moneda propia, Grecia sigue sujeta a la política monetaria del Banco Central Europeo. Aquí emerge la lección estratégica para inversores y profesionales. La sostenibilidad de la deuda no depende solo del volumen absoluto, sino de tres variables críticas: crecimiento real, coste de financiación y confianza institucional. Mientras el crecimiento nominal supere el coste promedio de la deuda, el ratio puede reducirse con disciplina fiscal. Grecia ha aprendido eso a un costo social altísimo. En términos geopolíticos, la crisis griega también redefinió la arquitectura de la eurozona. Se crearon mecanismos permanentes como el Mecanismo Europeo de Estabilidad. El BCE adoptó políticas no convencionales, incluyendo compras masivas de bonos. La frase de Mario Draghi en 2012, "Whatever it takes", marcó un antes y un después en la percepción de riesgo soberano europeo. Y ahora quiero que reflexiones en algo incómodo. Muchos países desarrollados hoy operan con ratios de deuda superiores al 100% del PIB. Estados Unidos supera el 120%. Italia ronda el 140%. Japón supera el 250%. La diferencia clave no es solo el número. Es la credibilidad, la moneda y la capacidad productiva. Grecia en 2010 perdió credibilidad. Y cuando un país pierde confianza, el ajuste no es gradual, es abrupto. Si algo nos enseña esta historia es que el crecimiento basado en deuda sin aumento estructural de productividad es una ilusión temporal. Y cuando esa ilusión termina, el ajuste lo paga la sociedad. En unos años, Grecia pasó de ser símbolo de irresponsabilidad fiscal a ejemplo de disciplina forzada y reformas estructurales. Pero el costo fue una década perdida. La pregunta estratégica no es si Grecia quebró. Técnicamente no lo hizo de forma desordenada. La pregunta real es cuánto daño estructural puede soportar una economía antes de comprometer generaciones enteras. Hoy Grecia es más competitiva, más digital, más orientada a exportaciones y energías renovables. Pero su margen de error es reducido, y aquí viene la reflexión final. Si mañana los mercados cuestionaran la sostenibilidad de la deuda en otra gran economía, ¿existe hoy un cortafuegos suficiente? ¿O simplemente estamos en una nueva fase del mismo ciclo, con niveles de deuda aún más altos? La historia de Grecia no es solo un caso aislado. Es un espejo. Si te interesa entender cómo la deuda, la geopolítica y la productividad determinan el destino de las naciones y también de tus inversiones, suscríbete. Porque en este canal no analizamos titulares, analizamos estructuras. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que la próxima gran crisis de deuda vendrá de Europa, de Estados Unidos, o de un mercado emergente inesperado?